mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Fuerte el aplauso al Rey. Pueden tomar su lugar. ¿Cuántos de ustedes se quieren sentir realizados en la vida? ¿Sí? Cada quien debe cumplir su ¿qué? Su asignación. Y en la vida todos tenemos una asignación. ¿No te has preguntado por qué estás vivo? ¿Para qué estás vivo? Algunos dicen, esa pregunta me la hizo el Señor a mí. Algunos piensan que están vivos para hacer plata. No, hombre, puedes hacer plata mientras estás vivo. Para educar a mis hijos, no, puedes educar a tus hijos mientras estás vivo, pero no estás vivo para eso. Haces eso mientras estás vivo. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, mientras estás vivo haces cosas, pero no es para eso en realidad que estás vivo. Todos hacemos eso, ¿verdad? Sostener a la familia, trabajar, levantar una empresa, una iglesia. Pero la asignación va más allá de eso. Cuando el Señor me pregunta, ¿por qué estás vivo? Yo le dije, bueno, para perfeccionarme. Me dijo, no, porque te voy a perfeccionar en el día que yo regrese. O sea, igual vas a ser perfecto cuando entres a mi presencia, antes no lo vas a lograr. Entonces estoy vivo para criar a mis hijos. No, eso haces mientras estás vivo. Le dije, mira, ya no me preguntes, mejor decime tú, ¿verdad? Si no, la noche se me iba a ir ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy vivo? Me dice, porque hay muchos que no lo están, que están muertos, están sin vida y están sin Cristo. Así que tú estás vivo porque alguien más no lo está. Y tenemos que cumplir dentro de las diferentes asignaciones la asignación suprema, la asignación superior que nos dio a todos nosotros el Señor. Puedes levantar la fábrica de camas o de muebles, puedes levantar tu industria, puedes levantar a tus hijos, ponerlos en la escuela, la universidad, puedes aportar todo eso, pero sin perder de vista que sin importar la asignación individual que tenemos, ser médico, arquitecto, ingeniero, abogado, ¿sí? Gente de gobierno, tienes que cumplir la asignación superior que es, si tú estás vivo, tienes que ayudar a que alguien que está muerto en sus pecados nazca de nuevo y conozca al Señor. Todos en la Biblia han tenido una asignación individual dentro de la asignación global que Dios nos dejó. Por ejemplo, Abraham tuvo la suya, diferente a la de Moisés. Y aunque Josué fue siervo de Moisés, fue diferente su asignación. Yo un día le dije, Señor, hazme como Josué, hazme. Y me dijo, hijo, yo te quiero usar como tú eres, como Cash. Porque si yo hubiera querido usar a Josué como a Moisés, nunca reparto la tierra prometida. Entonces Josué se hubiera tenido que regresarlos a Egipto para sacarlos y hacer la misma obra de Moisés. Abraham no tuvo la misma que Jacob. José no tuvo la misma. Todos juntos completamos una asignación entera divina que Dios tiene para nosotros en la tierra. Por eso, sin importar si tú tienes un pequeño comercio o una gran empresa o industria, si eres agricultor, lo que tú hagas, allí debes establecer el reino de Dios en esta tierra. Que tu negocio funcione de acuerdo a los principios del reino. ¿Cuánto empresario se ha convertido al Señor, pero su empresa no? Él ya se convirtió al Señor, ¿verdad? Pero su contabilidad todavía no. ¡Yujú! No, el reino es para llevarlo a todo lugar. La iglesia es un elemento del reino, pero el reino es más amplio que la misma iglesia. El trabajo que tú me ves hacer aquí como pastor, de igual manera y de buena forma lo debes de hacer tú como empleado o empleador, pero estableciendo el reino en la tierra. Jesucristo fue el mejor ejemplo de cómo seguir una asignación y realizarse en ella. Es frustrante no realizarse en lo que uno hace, pues, pero todo lo que se hace bien deja una satisfacción interna muy, muy bonita que no hay que dejar de vivir. Jesús se prepara por 30 años. 30 años de preparación para 3 años de exposición. A ver, todos por favor en voz alta digan conmigo, preparación, exposición. De nuevo diga, preparación, exposición.
Nosotros preparamos a nuestros hijos para el día de su exposición. De hecho, cuando tú educas hijos, no los educas para ti si se van a ir. Ya se dio cuenta que nosotros preparamos gente para su asignación, lo que le corresponda. Nosotros no educamos hijas obedientes solo para que nos obedezcan a nosotros, sino para que les vaya bien en el matrimonio. Educamos hijos que honren y bendigan a las personas para que les vaya bien en el matrimonio. Si fallamos en la educación, nosotros somos parte de lo que está fallando en sus matrimonios. Tenemos que ayudarlos. Asignación, todo el mundo diga asignación. Y Jesús se preparó desde niño, dice la Biblia, que el niño iba a comer manteca y miel para poder tomar lo bueno y desechar lo malo. Desde la mesa Jesús fue educado para salvar a la humanidad. Él cuidó su cuerpo, cuidó su sangre, para el día que fuera a derramar su sangre y limpiarnos de todo pecado, no iba a tener una sangre contaminada, sucia. Esa sangre no limpia a nadie. Él cuidó su sangre, Él cuidó su cuerpo para pagar por nosotros. Quiero que lo entiendan muy bien. Jesús no nos salvó con su espíritu, Jesús nos salvó con su cuerpo y con su sangre. Para darnos una vida espiritual, Él sacrificó su vida material, su vida del cuerpo, cargó la cruz, llevó una corona de espinas, derramó sangre, abrieron su costado, la derramó toda. Yo no veo su espíritu salvándonos, nos salvó con su cuerpo. Si eso no me dice que cuidar el cuerpo no es importante, no me lo dice nada, ni nadie. Por más ejercicio que usted esté haciendo, meta a su mente el concepto que el cuerpo es del Señor. Juan capítulo 2 verso 3 dice así: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ni coco le pasó María a Jesús. Digo: hijo, les falta el vino, ¿verdad? Y Jesús dijo: ¿y qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y le dice a los demás: hagan lo que él les dice. Y se fue. Y se quedó Jesús pensando: de pronto sí ya llegó mi hora. ¿Quién ayudó a Jesús a descubrir su hora? María, su madre. Nosotros como padres debemos ayudar a nuestros hijos a descubrir su asignación. No los podemos abandonar en que ellos la encuentren. Los debemos orientar para que la encuentren. Es que si usted no sabe las inclinaciones, los dones y talentos que tienen sus hijos, menos yo. Usted debe contribuir a la asignación. María sabía la asignación de Jesús. Le dijo: todavía no es tiempo, le dijo. No te pases también. Es tiempo. Ya no habló con él. Hagan lo que él dice. Entonces traigan agua, vamos a convertir el agua en vino. Y Jesús se manifiesta y dice que todos creyeron en él por ese milagro. ¿Qué tal si Jesús no escucha a María ese día? Escucha a tus padres, joven. Escucha a tus padres. Tal vez no son tan cool como tus cuates, pero son más sabios que tus cuates. Y tú, para salir adelante, no necesitas que alguien sea cool, necesitas que alguien sea sabio y te dé ese consejo. Amén. Entonces él entró en su asignación después de su preparación. Se preparó para eso. ¿Para qué te estás preparando? Los días pasan, las horas pasan, las semanas pasan. ¿Te estás preparando cada día para lo que te toca? Tienes que hacerlo. Una pequeña preparación extra te puede abrir una puerta gigantesca. Prepárate. Marcos capítulo 1 verso 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús también iba a otros lados a predicar, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera ¿qué? Demonios. Jesús sabía, ponga atención, con claridad cuál era su asignación. Pueden decir conmigo por favor, claridad. De nuevo, claridad. Tenemos que ser claros en aquello. ¿Nos podemos equivocar? Sí.
No presiones a tu hijo, tal vez empezó una carrera, a los 2 años se da cuenta que de plano esa no era su inclinación, pues va a haber que pagar el costo de 2 años y que se cambie. Ahora, aquellos que se viven cambiando a cada rato, que están haciendo su EPS, que es su eterno primer semestre, no pasan de ahí nunca. Aquellos que abren un negocio un mes y a los 3 meses otro, no saben. Hay que tomar tiempo para saber para qué está uno. Él vino a predicar, él sabía a qué venía y a quiénes venía. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Lucas capítulo 9:55. Nos dice con claridad a qué no vino. Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Esos eran los discípulos. Le está hablando a Juan y a Jacobo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para ¿qué? Salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pongan atención, digan todos conmigo: Juan. Juan dice él que era el discípulo amado. Jesús nunca le dijo: tú sos el amado. Él se adelantó ahí cuando: aquí el amado soy yo, les dijo. Él era el que se recostaba sobre el pecho de Jesús, pero fue el que dijo: hagamos descender fuego del cielo y quememos a los samaritanos. Lindo discípulo. Entonces Jesús le dice: ustedes no saben ni de qué espíritu son. Yo no vine a perder las almas, vine a ¿qué? A salvarlas. Entonces Jesús sabía a qué venía y a qué no venía. Y también Jesús sabía a quién venía y a quién no venía. Note lo siguiente: Marcos capítulo 2, verso 16 y 17. Este es uno de mis pasajes favoritos. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los ¿qué? A ver, todos digan conmigo: publicanos y pecadores. Esas eran las juntas de Jesús. Dijeron a los discípulos: ¿qué? ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿A quién se lo dijeron? ¿A quién? A los discípulos. ¿Por qué no se lo dijeron a él? Y entonces le dicen: hey, él come con publicanos y pecadores. Y mira lo que contesta Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo: él tenía que decirle a los discípulos algo para librarlos de la contaminación, porque de verdad que con pecadores come, ¿verdad? Ojo pues, ¿qué dice ahí? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que enfermos. No he venido a llamar justos, sino a ¿qué? A pecadores. Él dijo: no vine a perder las almas, no vine por los justos, vine por los ¿qué? Pecadores. Sí que bienvenido. No, de verdad, la iglesia debería tener un rótulo que diga: bienvenidos los pecadores. Para eso está. No está para que vengan los perfectos. Está para que vengamos todos los que necesitamos que Jesús nos perdone, nos limpie, nos extienda su misericordia y nos den una nueva oportunidad de vida. Durante todos los años le he hablado a la gente de Jesús, sin importar su estatus social, económico, o si es de gobierno o es un ciudadano que no está en gobierno. A todos les he dado la palabra. ¿Por qué? Porque aprendí de mi maestro. Jesús comía con los publicanos, cobradores de impuestos. ¿Comía con quién? Con los pecadores. Haz tú lo mismo. Eso es ser cristiano. Ve y haz lo mismo sin importar la opinión pública. Tienes que hacer tu asignación que Jesús te dejó. Y casa de Dios está para traer a los pies de nuestro Señor a todo guatemalteco. Que todos vengan al conocimiento de nuestro Señor. Ahí está Jesús, compartiéndolo ¿qué? La palabra. Levanta las manos al Señor y di conmigo: yo voy a compartir, vamos, dilo, la palabra con todo aquel que la necesite. Amén. Claro, que compartir la palabra. Jesús necesitaba ajustes en su asignación. Entonces, resumo: sabía su asignación, se preparó, tuvo su exposición o su tiempo. Después de eso supo a qué venía, a qué no venía, a quiénes venía y a quiénes no venía. ¿Todavía están acá?
Y en Mateo capítulo 15, verso 24 dice: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era la mujer sirofenicia pidiéndole que sanara a su hija, pero no era judía. Y entonces ella vino, dice, y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Jesús le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pregunto, ¿cambió su visión Jesús o ajustó su asignación? La ajustó. Él le dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de mi padre. Lo mismo que dijo con María: no ha llegado mi tiempo. Pero oyó la voz de su padre en María y entró en su tiempo. Y ahora oye la voz de su padre en la mujer sirofenicia. Y le dice: oh mujer, grande es tu fe. Porque Jesús vino por todo aquel que le cree. Creerle al Señor de todo corazón. Juan capítulo 1 verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, gracias a este ajuste de asignación, nosotros somos salvos. Porque Jesús vino a los judíos, pero por la fe de una mujer empezó a visualizar que había que ampliar la asignación. Y ahora todos los que lo recibimos, a los que creemos en su nombre, Él nos hace hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Somos gentiles salvos. Di conmigo: soy un gentil salvo. Si Jesús no le hace un ajuste a la asignación, los guatemaltecos no seríamos salvos. Pero porque la hizo, porque supo estar atento a la voz del que lo envió, amplió la asignación, y tú y yo hoy podemos ser salvos por la sangre de Jesucristo. Dale a Jesús ese aplauso hermoso. En Mateo capítulo 1, cuando el Señor reprende a los demonios, verso 24, 1:24 dice: diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Hasta ellos sabían para qué había venido Jesús. Yo creo que Jesús les dijo: yes, los vine a destruir. A eso vino Jesús, a destruir las tinieblas. No todo es bonito en nuestra asignación, no todo fue bonito. Pero Jesús tenía algo, que aunque algunas cosas no eran bonitas, Él era claro en lo que había que hacer. Y mira lo que dice Mateo capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz. Ojo aquí, a la tierra. No he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. ¿Qué? Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, y a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Cuando yo recibí a Jesús, mi familia toda no estaba contenta. 11 años después vino a los pies de Jesús mi mamá. 11 años de buen testimonio, ¿verdad? Al principio se argumentaba: ¿y este qué? ¿Y qué le está pasando? ¿Y vos qué estás haciendo? Pero después fue entrando en razón. Dijo: bueno, está bien, ahí va. Y a veces cuando recibes a Jesús, la familia es la primera que le da duro a uno, ¿verdad? Y ahí están siempre encima y encima. Dichosos ustedes, bienaventurados los que nacieron bajo padres cristianos que los motivaron a servir al Señor. Pero si no naciste ahí, tú eres el primero de tu generación. De ahí en adelante, las generaciones venideras van a adorar a Jesús como su Salvador y su Señor.
Jesús estaba consagrado a su asignación. Si tienes una asignación, conságrate a ella. Estudia para eso, come para eso, vive para eso, ejercítate para eso. Tu tarea, la que Dios te puso a ti con tus dones, tus talentos, tu configuración, esa ejecuta. El Señor le dijo a los discípulos una vez, estaba la mujer samaritana y le ofrecieron de comer porque no había comido. Y dijo, no, le dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió y acabe su obra. Digan todos fuerte, comida. Muy bien, comida. ¿De dónde viene la energía? De la comida. ¿De dónde sacaba fuerzas Jesús? De hacer la voluntad de su Padre. Nosotros muchas veces, querida familia, no entendemos que el sacrificio de Jesús fue físico. Ese día no comió por servir a su Padre. Otros días no durmió por servir a su Padre. Hizo 40 días de ayuno por servir a su Padre. Fue a la cruz por servir a su Padre. Todo eso fue físico. Fue físico. Fue un sacrificio físico. Ahora, ojo acá, porque Jesús, al entregarse por nosotros y salvarnos, más adelante vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Dice Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Y en Filipenses capítulo 2, verso 9, después de haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia, por lo cual Dios también, digan todos fuerte, por lo cual. Di de nuevo, por lo cual. Levanta las manos al cielo y di conmigo, Señor, yo haré cosas por las cuales me vas a bendecir. Amén. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Juan capítulo 19:30. Cuando cumplió Jesús su asignación, dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, pero crucificó su carne, su cuerpo. Cuando empiezas con que no vas a servir, con que mucho servicio, que mucho trabajo, es una sola la razón por la cual lo estás diciendo. Es porque perdiste de vista esto. Cuando perdés de vista esto, te desenfocas en la vida de servir a Dios. Yo no veo a su espíritu ahí, yo veo su cuerpo. Yo veo su sangre. Después de ser encarcelado injustamente, lo crucificaron. Para ese día se preparó Jesús. Él entregó su vida en la cruz por amor, pero lo hizo por fe. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque si él no cree que va a resucitar, él se entregó por fe, porque sabía que Dios lo iba a resucitar. Amor y fe, las dos cosas están ahí. Jesús murió por nosotros, derramó su sangre para perdonar mis pecados. Es digno que le sirva. Él merece nuestro servicio, nadie más. Nadie en el universo ha hecho eso por nosotros. El único que lo ha hecho es Jesucristo. Y si Él lo hizo por mí y por ti, nosotros lo vamos a servir con todo nuestro amor y con todas nuestras fuerzas. Dáselo fuerte al Señor. Inclinemos todos la cabeza, cerremos los ojos y voy a pedir que todos repitamos esta oración. Y tú que te quieres reconciliar con Él y recibir a Jesús, repite esta oración conmigo todos. Señor Jesús, en este día estoy muy agradecido por tu sacrificio. Gracias por morir por mí en aquella cruz. Por eso, Señor, yo te abro mi corazón, te entrego mi vida entera.
y recibo la tuya. Creo que eres mi Salvador y mi Señor. Y si yo muero hoy, yo estaré contigo, porque tú me salvaste. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.